Una vez más, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y espero que tenga ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz o bolígrafo, porque vamos a dar inicio al estudio del Salmo 143. Y a propósito, aprovecho para informarle que este es el último estudio del libro de los Salmos que vamos a tener los miércoles. Pero a partir del siguiente miércoles, Dios mediante, vamos a dar inicio a una nueva serie de estudios bíblicos, pero hoy finalizamos ya esta serie de salmos para revitalizar nuestra fe, así es que lo vamos a hacer con el Salmo 143 y le pido que abra su Biblia, por favor, en ese salmo, el Salmo 143, y hoy vamos a ver el tema titulado ¿Qué hacer cuando te sientes deprimido? ¿Qué hacer cuando te sientes deprimido? Y el rey David nos comparte en este salmo pues su experiencia, una experiencia que vamos a analizar a continuación, pero también cómo Dios a través de su espíritu y de su palabra le dieron a David los elementos para superar esa situación. Así es que vamos a orar y luego damos inicio. Gracias, Padre, por esta noche, por todos tus cuidados, tus bendiciones, por tu presencia, porque eres grande. Gracias, Padre, por el gozo que nos das en Cristo Jesús, por la paz, por el perdón y por tu presencia, Señor. Y ahora rogamos que tú nos instruyas a través de tu palabra y de tu buen espíritu, para que, Señor, nuestras vidas puedan seguir creciendo y fructificando para la honra y para la gloria de Cristo Jesús. Háblanos, Señor, por favor, a través de tu palabra y permítenos también compartir lo que tú nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos con acciones de gracias. Amén. Bueno, el Salmo 143, versos del 1 al 4, dice así: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Bueno, en esta última frase lo resume todo, está desolado mi corazón. El rey David atravesaba por una etapa en donde estaba perdiendo la esperanza y lo atrapaba un temor paralizante. Y nosotros podemos sin duda alguna identificarnos también con el rey David, porque en ocasiones nos sentimos profundamente desanimados, ¿verdad? Y sentimos que no podemos salir adelante y como que estamos ahí en un pantano y simplemente nos movemos y sentimos que nos hundimos más. Entonces viene esta pregunta, ¿cómo salir de esa situación? Porque es sorprendente este precioso salmo. Cómo el rey David pues, nos abre su corazón y nos comparte su verdadero sentir, su pensar, ¿verdad? Y parece que va en caída, en caída, en caída, cuando de repente él comienza a levantarse, ¿verdad? Y nos comparte cómo él logró superar esa situación de depresión, de desánimo, de desaliento, ¿verdad? Y pues igual usted y yo enfrentamos algunas etapas en nuestra vida por diversas situaciones semejantes a las del rey David. Así es, ¿cómo salir de esa situación? Bueno, en primer lugar, aquí nos dice el rey David que él ora al Señor. Oh Jehová, oye mi oración. Entonces, número uno, si queremos salir de esa situación del desánimo, del desaliento o de la depresión, como quiera llamarle, tenemos que en primer lugar pedir la ayuda de Dios en oración. Pedir la ayuda de Dios en oración y expresarle nuestros verdaderos sentimientos. Eso es muy importante, ¿verdad? Acudimos a Dios. A veces nuestro error es cuando tenemos un gran problema o algo semejante a esto, pues acudimos a la gente cuando debiésemos de acudir en primer lugar, ¿verdad? A Dios. Sí, obviamente podemos contar con el apoyo de otros hermanos, otras personas, etcétera, pero lo primero es doblar nuestras rodillas, acudir a Dios en oración y decirle, Señor, me siento así, de esta manera. Oh Jehová, escucha mi oración, escucha mis ruegos. Es decir, delante del Señor, no niegue sus sentimientos, no los disimule, no los esconda, no los guarde, ¿verdad? Cuando estamos en esa mezcla de emociones que pues a veces nos da pena o vergüenza compartir, ¿verdad? Porque uno piensa, pues la gente, ¿qué va a decir la gente?
porque aparentemente siempre estoy bien, aparentemente no tengo ningún problema, aparentemente todo está bajo control, pero muchas veces es eso nada más, aparentemente, ¿no? Pero ante Dios, mis hermanos, pues no podemos ir con ese aparentemente, ¿verdad? Con esa apariencia, no. Ante el Señor tenemos que mostrarle nuestro sentir, nuestro corazón, nuestro pensar, ¿verdad? Señor, así me siento, tengo esta mezcla de pensamientos y de sentimientos en mi mente, en mi corazón. Entonces, continúa diciendo aquí el rey David, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bueno, nos dice también en el versículo 3, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Entonces ya el rey David habla aquí de un enemigo. Ahora puede ser gente, ¿verdad? De carne y hueso, o el enemigo puede ser Satanás, el mismo Satanás que a través de otras personas o a través de pensamientos, a través de ciertas cuestiones, él nos oprime mental o espiritualmente. Así es que el rey David dice, me ha perseguido el enemigo, ha perseguido mi alma. Es decir, continuamente ha estado asediándolo, acechando al rey David, y dice aquí, hasta el punto en que ha postrado en tierra mi vida. Así es que David estaba simple y sencillamente, podemos decirlo, aplastado, ¿verdad? Por esa situación por la que él estaba atravesando. Y dice en el versículo 3, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Bueno, pues está describiendo simple y sencillamente una etapa de oscuridad en donde había perdido el rumbo, estaba perdiendo la esperanza, no veía luz, no tenía certeza de nada y su alma estaba angustiada, estaba en ansiedad, estaba en un gran estrés, en una gran tensión. Versículo 4, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Entonces, al rey David aquí le dice, Señor, así me siento, ¿verdad? Estas son mis emociones, estos son mis sentimientos. Señor, estoy, como podríamos decirlo así, de capa caída completamente. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Bueno, si es usted un ser humano, por supuesto que tiene que reconocer que sí, ha habido algunos periodos o algunas etapas en su vida eh, en las cuales se identifica con este sentir del rey David. Así es que lo primero que tenemos que hacer es pedir a Dios ayuda en oración y expresarle nuestros verdaderos sentimientos. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, pues que simple y sencillamente nos mostramos tal cual somos, ¿verdad? Vulnerables, con nuestros errores, con defectos, con pecados también. Aquí estoy, Señor. No soy justo, no soy perfecto, Señor. Por eso dice el rey David, Señor, no entres en juicio con tu siervo, ¿verdad? Dice, porque nadie se va a poder justificar delante de ti. O sea, ¿quién puede decir, mis manos están limpias? ¿Quién puede decir, mi corazón está perfectamente delante de ti? Ninguno. ¿Cómo es que Dios nos da esa justificación? O sea, nos acercamos a Dios no en base a nuestros méritos, no en base a cómo nos comportamos, no en base a si sentimos que nos merecemos la gracia o el favor de Dios. No, mis hermanos, nos acercamos a Dios en base a los méritos perfectos de Cristo, en base a la justicia de Cristo, en base a la justificación que Él nos ha dado. Ahora, como creyentes, hemos sido perdonados, limpiados en la sangre de Cristo y hemos sido declarados justos gracias a la obra perfecta de Cristo Jesús, en su obediencia al Padre, en su muerte en la cruz, al derramar su sangre preciosa. Y ahora Dios, cuando nos acercamos con esa fe en Él, en Cristo, Dios nos declara justos, porque ahora estamos en Cristo. Nuestras cargas, nuestros pecados fueron puestos en la cruz, en Cristo Jesús, y la justicia perfecta de Cristo nos fue atribuida. Esta es la misericordia de Dios, esta es la gracia de Dios, y como dice la Escritura, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número uno, pida la ayuda de Dios en la oración y exprésele todo su sentir, ¿verdad? Ok, número dos, nos enseña aquí también el rey David que debemos de esperar respuesta de parte de Dios. Vaya confiando en Él, espera respuesta, confiando en las promesas de Dios. Dice el versículo 1, oye, oh Jehová, mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme, respóndeme. Entonces, David esperaba respuesta de parte del Señor y dice aquí, respóndeme por tu verdad
¿verdad? Y respóndeme por tu justicia. Así es que la respuesta que Dios nos da, mis hermanos, entramos con esa confianza en que estamos dependiendo de la verdad, o sea, de la fidelidad de Dios. Dios, tú eres fiel. Respóndeme, porque tú eres fiel. Y respóndeme, Señor, en base por tu justicia. Ahora, ¿dónde está la justicia de Dios? Está en la palabra. Es decir, en otro aspecto, en otro sentido. David está diciendo, respóndeme, Señor, porque tú eres fiel y porque tú lo has prometido, por tus promesas. Así es que Dios nos ha dejado cientos de promesas en donde Él se compromete a escucharnos, a respondernos cuando acudimos a Él con un corazón contrito y humillado, y Dios se ha comprometido a cumplir sus promesas. Hay cientos de promesas en la palabra de Dios. Entonces, esperamos respuesta confiando en Dios y en sus promesas, ¿verdad? Ese es el segundo punto, esperar respuesta confiando en las promesas, en la fidelidad, en la justicia de Dios, ¿verdad? Bueno, ya que estamos ahí en el Salmo 145, dos salmos más, Salmo 145, el verso 14, aquí tenemos una de esas promesas. Salmo 145, 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Bueno, ¿cómo se sentía el rey David? Así, había caído y se sentía en una opresión tremenda. Pero aquí están las promesas de Dios. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Así es que, mis hermanos, si alguien está atravesando por una situación semejante y ha caído en ese desaliento, en ese desánimo, en esa depresión o en esa opresión que siente mental o emocional o espiritualmente, la promesa del Señor, Él levanta a todos los oprimidos. El Salmo 136, versículo 23. Salmo 136, versículo 23 dice aquí, Él, o sea, Dios, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. Vaya, qué promesa tan hermosa de parte del Señor. Dios es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Sucede que cuando estamos en ese desánimo, decimos, Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no se acuerda de mí. No, aquí está la escritura. Aún en nuestro abatimiento, en ese momento en donde nos sentimos abandonados, solos, Dios se acuerda de nosotros en nuestro abatimiento. Pensamos que Dios solamente está con nosotros en nuestros momentos de consagración, de victoria, de éxito, de frutos. No, mis hermanos, aún en nuestro abatimiento, en esos momentos difíciles. Y dice, ¿por qué? ¿Porque lo merecemos? No, porque para siempre es su misericordia, por la gracia de Dios, porque Dios es un Dios compasivo, que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es que, bueno, ahí están unas de las promesas en las cuales podemos nosotros confiar, promesas de Dios. Por eso podemos esperar respuesta de parte del Señor. Ok, número 3, regresamos al Salmo 143. En tercer lugar, para salir de ese desánimo, de ese desaliento o depresión, vamos a leer versos del 5 y 6, Salmo 143, versos 5 y 6. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, las obras de Dios, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Bueno, ahora en tercer lugar, mis hermanos, una vez que nos hemos acercado a Dios en oración, le hemos expresado nuestro verdadero sentir, le hemos pasado nuestra carga completamente, porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así es que una vez que le hemos puesto al Señor nuestra carga completa, ahora el tercer paso, mis hermanos, es, como dice aquí en los versos 5 y 6, comenzar ya a cambiar de enfoque, ¿sí? Cambiamos de enfoque, es decir, dejamos ya de enfocarnos en nuestros problemas, en nuestro sentir, y ahora nos comenzamos a enfocar en el poder y en la misericordia de Dios. Este punto es muy importante. Una vez que ya le hemos dejado al Señor, hemos derramado nuestro corazón delante de Él. Señor, aquí está lo que me preocupa, lo que me angustia, lo que el enemigo está tratando de hacer en mi vida. Aquí está, Padre, lo dejo ya en tus manos. Y ahora mi enfoque ya no es en mi problema, ya no es en mi angustia ni en mi ansiedad. Ahora mi enfoque es el Señor, su poder, su carácter, su misericordia. Por eso dice aquí el rey David, meditaba en todas tus
obras. Ya no es meditar en sus problemas. Ahora es medito, Señor, en tus obras. Como dice aquí, reflexiono, Señor, en las obras de tus manos. Es decir, en ese tercer paso ya tenemos que enfocarnos de manera diferente, poner nuestros ojos en Cristo y reflexionar en las grandes obras de Dios. ¿Por qué? Porque las obras de Dios, que son maravillosas, nos hablan de su poder, nos hablan de su fidelidad. Las grandes obras de Dios nos hablan de su soberanía, nos hablan de su misericordia, nos hablan de su amor, nos hablan de lo que es el Señor. Así es que usted comienza entonces ya a enfocarse en el carácter de Dios, en las obras de Dios, y una forma de enfocarse en estas obras de Dios es ir a la palabra. ¿Por qué? Porque ¿dónde están registradas las maravillas de Dios? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues están registradas en la Biblia, en la palabra de Dios. Aparte hay el Salmo 43, y ahorita regresamos, y esto es muy importante, el ir a la palabra de Dios, aunque a veces no tengamos ganas por cómo nos sentimos, esto es lo que nos va a ayudar a cambiar de enfoque. Y centrarnos en el poder de Dios. Romanos 10:17 dice aquí el apóstol Pablo que cuando vamos a la Escritura, pues la Escritura es lo que nos da fe, ¿verdad? Y es esa fe en el Señor lo que nos va a levantar. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que esto es básico y es elemental. En ese enfoque que ahora estamos poniendo en el Señor, en sus obras, tenemos que ir a la palabra porque la palabra nos habla de los milagros de Cristo, nos habla de los milagros poderosos de nuestro Dios también, de nuestro Padre Celestial, y comenzamos a poner nuestros ojos en Jesús. Cuando usted lee los evangelios o lee las cartas de Pablo y podemos aprender o recordar las maravillas de Jesús, sus excelencias, sus virtudes, su paciencia, su amor, sus milagros, su sabiduría, su grandeza, su compasión, bueno, las virtudes de Cristo. Enfocamos nuestros ojos en Cristo. Y como dice el autor de la carta a los Hebreos, que tenemos que poner nuestros ojos, ya no en los problemas, ese paso ya lo dimos, sino como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, los ojos de la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora nos dice aquí este escritor de la carta a los Hebreos, hermanos, pongan sus ojos en Cristo y consideren que todo lo que Él sufrió, toda la contradicción que hubo de parte tanto del diablo como del mundo pecador. Y sin embargo, Jesús soportó todo eso. Y nos dice aquí, ¿por qué tenemos que fijarnos y considerar lo que Él sufrió por nosotros? Dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, lo que estamos sufriendo, mis hermanos, y no lo minimizo, ¿verdad? Pero es nada en comparación con lo que el Señor padeció y sufrió por usted y por mí. Entonces, vea cómo Cristo padeció todo lo que ni siquiera nos podemos imaginar en cuanto a dolor, en cuanto a desánimo, en cuanto a toda la opresión y los ataques del mundo y del diablo. El Señor lo soportó todo y lo soportó por amor a nosotros, porque Él es misericordioso. Entonces, mis hermanos, dice aquí, ánimo, pon tus ojos en Jesucristo. Él es tu modelo para enfrentar aún esos momentos oscuros. Ok, número 4. Vamos al Salmo, regresamos al Salmo 143. Bueno, número 1, tenemos que pedir la ayuda de Dios en oración y expresarle nuestros verdaderos sentimientos. Número 2, tenemos que esperar esa respuesta confiando en las promesas de Dios, ¿verdad? Número 3, tenemos que cambiar de enfoque. Dejemos de mirar ya nuestros problemas y ahora enfoquémonos en el poder, en la misericordia de nuestro Dios, puesto los ojos en Jesús. Bien, en cuarto lugar, Salmo 143:6 dice aquí, extendí mis manos a ti, a Dios, mi alma a ti como la tierra sedienta. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, es un punto muy, muy importante, bueno, y es consagrarnos a Dios. Esas luchas que tenemos, ese sentir de que un enemigo físico o el mismo Satanás
lo que sea, son situaciones que Dios permite, mis hermanos, para acercarnos a Dios. A veces no hemos entendido esto, que aun cuando uno piensa, esto es tan difícil, bueno, si Dios no lo ha mandado, Dios lo ha permitido, Él sigue siendo soberano. Pero a fin de cuentas el creyente va entendiendo que aún, Señor, estas cuestiones de por qué nos preocupamos, nos sentimos angustiados, nos sentimos con tanta incertidumbre, y máximo en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos inciertos, este, quizás no nos dieron un buen diagnóstico en cuanto a la salud, la cuestión económica, problemas familiares, o sea, hay muchas situaciones por las cuales uno puede desalentarse y simple y sencillamente decir, boto el arpa, tiro la toalla y se acabó. No, mis hermanos, tenemos que entender que estas situaciones nos llevan a un punto y es consagrarnos a Dios, a Él. ¿Uh? No tome la puerta falsa, no tome un escape, ¿verdad? La solución es el alcohol, no son las drogas, no es pensar en el suicidio, no. La solución es Dios. Por eso dice aquí en el versículo 6, extendí, Señor, mis manos a ti, que es una expresión en la cual el rey David está diciendo, Señor, te necesito. Mi alma te necesita como la tierra sedienta, ¿verdad? Entonces, este es el cuarto punto, consagrarnos a Dios, consagrarnos a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos apartado del camino del Señor, esa es la verdad. A veces nos ha dominado ya el desánimo y andamos en una tibieza espiritual, no queremos orar, no queremos congregarnos, no estamos bien con los demás, etcétera, lo que sea. Pero este es un punto vital. Si usted quiere superar el desánimo, el desaliento, la depresión, usted tiene que decirle, Señor, aquí está mi vida, te deseo, te anhelo fervientemente, Señor. Salmo 63, versos 1 y 2. Ahora, hay un problema, la verdad, en muchos creyentes, y es que no anhelan a Dios, no anhelan esa comunión con el Señor, se han vuelto indiferentes, a veces apáticos, y con una tibieza, pues que da tristeza, ¿verdad? Cuando debiese ser todo lo contrario, mis hermanos, un anhelo ardiente, ferviente y creciente por nuestro amado Salvador. Salmo 63, 1 y 2 dice aquí, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Por qué permite el Señor estas situaciones en nuestra vida? Porque a veces, mis hermanos, no hemos entendido que solamente Dios es el único que nos puede mantener en una vida firme, creciente, fructífera, fiel, gozosa, llena de amor. Solamente Él. Y tenemos que llegar a ese punto, a decir, Señor, lo que más deseo en esta tierra eres tú. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero la clave es la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, despojémonos de esa apatía, de esa tibieza espiritual, porque a veces como creyentes, pues simple y sencillamente nos sentimos, como dice aquí en el versículo 7, respóndeme pronto. Ahora, observe eso. David no solamente anhelaba salir de ese desaliento, sino David anhelaba volver a esa comunión con Dios, que es lo más importante. Porque a fin de cuentas, ¿de qué nos sirve salir de la depresión si vamos a seguir de indiferentes hacia el Señor? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué queremos ese ánimo? ¿Para irnos al mundo? ¿Para irnos al pecado? No, mis hermanos, ¿verdad? Anhelamos salir de ese momento de ese túnel de oscuridad, ¿verdad? Porque, como dice aquí, verso 7, Salmo 143, 7, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Es decir, David no estaba conforme con tener un espíritu ahí más o menos, con estar más o menos en su andar con el Señor. No, Señor, respóndeme pronto, ¿verdad? No escondas de mí tu rostro. O sea, quiero estar en comunión contigo, Padre Santo. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Es decir, hermanos, no andemos como zombies. Muchos creyentes son como zombies. No están despiertos para el Señor. Y lo más triste es que se han acostumbrado a vivir como zombies espirituales. Y discúlpenme que se lo diga. Pero si estamos alejados de la comunión con Cristo, estamos viviendo así, como zombies espirituales, como los que están yendo a la sepultura. Ahora,
¿Qué es lo contrario de esto? Obviamente, lo que debemos de desear. 1 Corintios 1, versículos 4 y 9. 1 versículos 4 y 9. 1 capítulo 1, versículos 4 y 9. Dice aquí la escritura, el apóstol Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es decir, ya contamos con todo el amor, la misericordia y el poder y la fortaleza de Dios, mis hermanos. Ya lo tenemos por su gracia. Y verso 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está el punto. Ve cómo el rey David decía: Señor, mi alma tiene sed de ti. Y los creyentes debiésemos decir: Señor, tú quieres que yo tenga esa comunión preciosa y diaria y abundante y profunda con Jesucristo tu Hijo. Ese es el asunto, mis hermanos. Y en quinto lugar, regresamos al Salmo 143. En quinto lugar, obviamente después de consagrarle nuestra vida, decir: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Quiero anhelar esa comunión contigo, Padre Santo. Ahora viene algunos aspectos, y es, en quinto lugar, tenemos que cultivar una rutina devocional efectiva. Por rutina no lo tome como algo negativo, sino como un buen hábito. Cultive una rutina devocional efectiva. En otras palabras, es nuestro tiempo devocional. Y este es un punto clave que hemos descuidado. Por eso, mis hermanos, tan fácilmente nos desanimamos, tan fácilmente nos desorientamos, tan fácilmente nos damos por vencidos, ¿verdad? Tan fácilmente nos volvemos pesimistas porque no estamos cultivando una rutina devocional efectiva. Ahora, ¿en qué consiste esto? Salmo 143, verso 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, le dice David a Dios. Hazme oír por la mañana. O sea, cada mañana, Señor, que lo primero que yo me percate, perciba o escuche sea tu misericordia, es decir, tu amor inagotable, porque en ti he confiado. Ok, entonces, en esta rutina devocional efectiva, significa que cuando la llevamos a cabo es porque nos estamos apoyando en Dios. Comience el día apoyándose en Dios. Comience cada día apoyándose en Dios. Dice aquí el rey David: porque en ti he confiado. Es decir, Señor, en ti me estoy apoyando este día, el día de hoy. No se preocupe por el resto del año. Cada día, el día de hoy, Señor, en este día, quiero escuchar tu amor inagotable, tu misericordia. Y este día, Señor, yo me apoyo en ti. También lo dice aquí en el versículo 8, al final: porque a ti he elevado mi alma. Eso es encomendarse al Señor, elevar su alma, su voluntad, su mente, su sentir. Señor, lo elevo todo a ti. O sea, mi vida la pongo en tus manos por el día de hoy, Padre Santo. Ese es el buen hábito. Ahora, ¿cómo va usted a escuchar la misericordia? Hazme oír por la mañana tu misericordia. Antes de que escuche usted cualquier otra cosa, usted necesita escuchar la misericordia de Dios. Ahora, ¿dónde escucha la misericordia de Dios? En la palabra. En la palabra. Aquí no estamos diciendo que usted escuche audiblemente la voz de Dios, porque no va por ahí el asunto, ¿verdad? Por eso Dios nos dejó su palabra, que es viva y eficaz, y cuando usted está leyendo, usted está escuchando la misericordia o el amor inagotable de Dios. Ahora, cuando usted lee la Biblia, va a escuchar de su amor en muchas formas. A veces a través de promesas: no te dejaré ni te desampararé, Jehová es mi pastor, nada me faltará, promesas, todo lo puedo en Cristo como fortalece, etcétera. Eso es el amor, pero también el amor de Dios a veces nos va a hablar diciéndonos: perdona mis pecados, Señor, como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. A veces la palabra del Señor en su misericordia nos va a dar palabra de advertencia, o nos va a prevenir. Eso es parte de su amor. A veces uno dice: ay, el Señor aquí me habló fuerte, ¿verdad? Y me previno con esto. Bueno, pues es parte de su amor. Es como cuando sus hijos van a la escuela o van a trabajar y usted les dice: cuídate, aliméntate bien, etcétera, ¿verdad? Le está uno dando indicaciones preventivas a los hijos, pero es porque los ama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, y en ocasiones hay algunos textos que son de advertencia, es parte de su amor. Sabiduría es parte de eso. Bueno, entonces comience el día apoyándose en Dios a través de la palabra y a través de seguir orando. Ahora, ¿qué le va a pedir a Dios? Bueno, nos dice aquí en el versículo
8. Hazme saber el camino por donde ande. Un punto básico. Señor, hazme saber el camino por donde ande este día, Señor. Es decir, usted le pide a Dios guía. Dime, Señor, dame la sabiduría para tomar decisiones y por dónde, Señor, debo de andar o qué camino debo de evitar. Hazme saber el camino. ¿Le pide usted eso a Dios? Bueno, si no lo ha hecho, bueno, pues acostúmbrese ya a pedirle a Dios, Señor, este día quiero saber, Señor, el camino que tú tienes para mí, porque Dios tiene una senda, un camino. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Bien, también continuamos en este Salmo 143, ahora en el versículo 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Uh-huh. En ti me refugio. Ahora, hay lucha, en el día hay lucha, ¿verdad? Y tenemos lucha con tentaciones, tenemos lucha con los dardos del enemigo, pero por eso dice aquí, Señor, en ti me refugio, en ti me refugio. Toda esa batalla espiritual, ¿verdad? Que Satanás está contra nosotros, la mejor forma de vencer al enemigo a través de esas tentaciones o a través de esas acechanzas es que usted siempre se refugie en Cristo. Señor, aquí estoy. Señor, hay una tentación. Ayúdame. Señor, aquí viene un problema fuerte, lo que sea. Señor, me refugio en ti. Dice la Escritura que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y él inmediatamente huirá de nosotros. Pero que Cristo sea nuestro refugio. Señor, este día yo estoy en tu presencia y Señor, me escondo en ti. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Bien, continuamos, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Si usted realmente se ha convertido a Cristo, usted tiene que entender que ahora la voluntad primaria y gobernante de su vida es la voluntad de Dios. Señor, enséñame a hacer. Es decir, ahora, Señor, enséñame a obedecer tu voluntad. Hace rato hablábamos de saber por dónde me dirijo, pero ahora nos habla de obedecer la voluntad de Dios, porque una cosa es saber y otra cosa es obedecer. Entonces, obedezco lo que Dios me ha indicado, lo que Él ya me ha hecho saber. Obediencia, mis hermanos, la obediencia porque tú eres mi Dios, porque tú eres el Rey soberano. Así es que, y cuando estamos con esa actitud, dice aquí, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir, dependemos del Espíritu Santo cada día, el Espíritu Santo que habita en nosotros, para que nos guíe y nos dé el poder, tanto el querer como el hacer, para que andemos, como dice aquí, en tierra de rectitud. Es decir, quien está dependiendo del Espíritu Santo siempre va a andar en el sendero de la justicia, de la rectitud, de la palabra de Dios. Así es que dependa del Espíritu Santo porque Él está más que dispuesto para ayudarle, para fortalecerle. Muy bien, finalmente los resultados. Cuando usted le ha pedido ayuda a Dios en oración, le ha expresado sus verdaderos sentimientos, cuando usted está esperando esta respuesta porque ha confiado en las promesas de Dios, cuando usted ha cambiado su enfoque y ahora se enfoca en la misericordia y en el poder de Dios, y cuando usted se ha consagrado al Señor, ya ha cultivado o está cultivando o comenzando a cultivar esa vida devocional, la cual ahorita hemos señalado, hermanos, pues vienen los resultados obvios, ¿verdad? Versículos 11 y 12. Y aquí están los resultados, que efectivamente vemos cómo salimos del desaliento, del desánimo, de esa depresión. Verso 11, Salmo 143, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Primer resultado. Ahora estamos vivos en el Señor. Ya no estamos en ese valle de oscuridad como se sentía el rey David, con el corazón aplastado, sino que ahora uno puede decir, Señor, tengo el gozo de la vida porque mi gozo es Cristo Jesús. Por tu nombre, Señor, es Dios que nos vivifica, mis hermanos, por decirlo así, que nos devuelve esa vida, ese ánimo, ese gozo, ese entusiasmo, ese deseo de vivir. Ajá. Es Dios que nos lo da. Y busque, por favor, en Romanos 15:13. Ya estoy a punto de concluir. Romanos 15:13. ¿En qué consiste este avivamiento personal? Bueno, pues obviamente como ya no estamos en ese desánimo, en esa depresión o en ese desaliento, pues comenzamos a vivir, mis hermanos, la vida, el estilo que Dios quiere para cada creyente. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza es Dios otra vez, es Él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo
y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese es avivamiento auténtico. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Ese es el primer resultado. Segundo resultado, Salmo 143, 11, en la segunda parte de este versículo. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Ahí está. Dios nos saca de esa depresión y nos pone en libertad. Somos libres en Cristo. No tenemos por qué estar acostumbrándonos al desaliento, no tenemos por qué acostumbrarnos a una vida a medias, no, Señor, tú me sacarás por tu justicia, sacarás mi alma de angustia, de ese desaliento. Así es que qué bendición. Hay este resultado de parte del Señor. Número 3, otro resultado, versículo 12. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. O sea, Dios nos dará victoria, mis hermanos, victoria diaria. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene poder para disipar y destruir a nuestros enemigos. O sea, a todas aquellas huestes celestiales o tentaciones o lo que sea que nos estaba dañando o que más adelante quizás otra vez vuelvan a reincidir. Señor, tú los disipas, Señor, tú los destruyes. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesucristo derrotó al diablo y a todas sus huestes celestiales. Él es más que vencedor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y finalmente, en el versículo 2, el cuarto resultado. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Es decir, ahora, en lugar de estar ahí tirado, sin hacer mayor cosa, sin deseos de hacer nada, ahora dice el rey David, Señor, yo soy tu siervo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que ahora usted, cuando es levantado por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, usted ahora, en vez de estar deprimido y desanimado, ahora usted está activo. Yo soy tu siervo. Usted está activo sirviendo a Dios. De acuerdo a sus dones, sirviendo a Dios, ganando almas para Cristo, discipulándolas y diciéndoles, Dios es poderoso, ve lo que Dios está haciendo en mi vida. Dice el rey David, porque yo soy tu siervo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga y ojalá que haya sido pues de edificación este estudio de los Salmos. Y recuerden que vamos a continuar los próximos miércoles, Dios mediante, con otros estudios bíblicos. Y vamos a orar y luego permítame compartirle algunos anuncios brevemente. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder, eres misericordioso para ayudarnos a salir de ese valle de oscuridad, Señor, que a veces es el desaliento, la depresión, el desánimo, lo que sea. Gracias porque a través de tu palabra tú nos instruyes acerca de cómo, el Señor, tú tienes el poder y la sabiduría para llevarnos adelante, Señor. Aun cuando en ocasiones, pues todos enfrentamos esos momentos de incertidumbre o de angustia o de ansiedad, pero gracias, Padre, porque tú eres fiel. Nos das tu Espíritu Santo, tu palabra, la presencia del Cristo vivo, de tal manera que ahora, Señor, somos un testimonio de tu gracia, de tu victoria, de tu amor en Cristo. Sé con nosotros, Padre Santo, y bendícenos en el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Solamente recordarles, mis hermanos, que los domingos estamos ya reuniéndolos en el templo, en la Iglesia Bautista del Renuevo, a las 12 del día, tenemos culto ya presencial y también se está transmitiendo en línea y estamos siguiendo los protocolos sanitarios, ¿verdad? Los domingos. Miércoles continuamos con el estudios bíblicos, ahora diferentes, seguimos a las 8 de la noche. Comparta estos estudios e invite también a otras personas o hermanos en Cristo. Y les recordamos que estamos trabajando con el grupo de evangelismo para que se acerque a nuestra hermana Magdalena Gutiérrez y usted se anime a testificar de Cristo el tiempo que usted disponga y nuestra hermana con mucho gusto le instruirá si usted no sabe o hará equipo con ella y otros hermanos para que pues estén testificando del Señor. Y recordarles que estamos recolectando una vez más despensas y las estamos repartiendo para los hermanos o personas que las están necesitando. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos, y seguimos en contacto. Hasta luego.